Hoy sí estamos de lo que venimos estudiando como desiertos. El primer desierto que estudiamos fue el desierto de Shur, que se conoce como la prueba de la dependencia. Fue cuando se encontraron ellos con el agua amarga en el desierto y en lugar de orarle al Señor empezaron a murmurar y a reclamar. Después, el segundo desierto que estudiamos fue el desierto de Sin, con S, que fue la prueba de la satisfacción. El tercer desierto fue el desierto de Parán. Hoy vamos a estudiar el desierto de Sin con Z. Prestémosle atención a lo que estoy diciendo. Estudiamos el desierto de Sin con S y hoy vamos a estudiar el desierto de Sin con Z. Cuando Israel sale de Egipto, eso está registrado en Éxodo capítulo 13, en el verso 17 al 18. Ese es el primer tramo que Israel pasa en Egipto y no pasan, o sea, Dios no los deja pasar por el camino de los filisteos, porque si hubieran pasado por ese camino, ellos no hubieran tenido la capacidad ni la formación para enfrentarlos, así que los desvía por un camino del desierto hacia el Mar Rojo. Dice el verso 17 de Éxodo 13. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, pero dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto, mas hizo que el pueblo rodase por el camino del desierto del Mar Rojo y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. El segundo tramo donde Dios los lleva, eso está en Éxodo capítulo 13, en el verso 20, es el desierto de Etam, que no lo hemos estudiado. Es uno de los desiertos que vamos a estudiar. Dice en ese texto, y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de día, ni de noche la columna de fuego. Así, después de pasar por esos dos tramos, entran al desierto de Shur, que fue el primer desierto que estudiamos. Eso lo encuentran en Éxodo capítulo 15, verso 22. Dice ahí, después que cruzaron 3 días por el desierto, no encontraron el agua y entonces encontraron agua pero amarga. A ese se le conoce como Mara. Y como les dije hace un rato, eso fue lo primero que estudiamos. La segunda clase corresponde al desierto de Sin con S, Éxodo 16:1. Ahí fue donde ellos comenzaron a murmurar por hambre. Dios les provee maná, pero es importante no confundir el desierto de Sin con el desierto de Sin con Z. Voy a decir Sin y Fin. Son dos desiertos diferentes. El desierto de Sin con S está entre el In y el Sinaí. Después de que ellos pasan de ese desierto de Sin, van a entrar al desierto de Sinaí, que no lo hemos estudiado, lo estoy dejando para después, en el orden que estamos estudiando. Eso lo encuentran en Éxodo 19, versos 1 y 2. Acampan ellos ahí y ahí se les da la ley en el Sinaí y continúan caminando hasta llegar al desierto de Parán, que fue nuestra tercera clase, esa sí la vimos. Ese desierto lo encuentran en Números capítulo 10, verso 12. Desde ahí ellos avanzan, desde el Sinaí ellos avanzan a Parán después de que les da la ley, y ahí es donde envían 12 espías que Dios a través de Moisés les indicó. Como el pueblo rechaza a esos 12 espías, perdón, entonces Dios les prohíbe entrar a la tierra prometida y comienza la peregrinación de 40 años. Y llegamos a lo que vamos a estudiar hoy como clase número 4, el desierto de Sin con Z, es que tengo que pronunciar la Z, Sin con Z. Eso está en números 21.
Recuerden, no confundamos el primer desierto de Sin con el desierto de Zin. Aquí, en este desierto que vamos a estudiar, ahí muere Miriam o María, y ahí es donde Moisés va a golpear la roca para que la roca de agua en el lugar de Meriba, eso queda muy cerca de Cades Barnea. Y ese es el punto clave donde ellos comienzan a vagar por el desierto. Deuteronomio, significa segunda ley, porque es donde Moisés empieza a describir todo, absolutamente lo que han pasado ellos, a recordarlo, empieza a narrar la historia y eso es lo que vamos a aprender nosotros hoy del desierto de Sin. Pero vamos a estar conectados al primer desierto, al que estudiamos antes de Parán, que está entre Elín y Sinaí. Vamos a conectar porque hay dos enseñanzas que hay dos enseñanzas, la que aprendimos allá y esta que vamos a aprender acá. Cuando ellos llegan a Sin, números 21, llegaron los hijos de Israel y toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero. El mes primero no es enero, como nosotros lo contamos, sino entre marzo y abril, porque es el mes que Dios estableció en Éxodo capítulo 12, cuando Él viene y les dice que celebren el Pesaj. Eso fue cuando fueron sacados de Egipto, cuando marcan los dindeles de la puerta, o sea, todo el marco de la puerta con la sangre del cordero, y Dios los rescata. Eso se da marzo, abril, según nuestra fecha. El primer mes del calendario bíblico es ese, entre marzo y abril. Y de ahí es donde ellos salen para encontrarse con este desierto que está al sur de Canaán, allá por, a ver cómo se dice, Cades Barnea, donde podemos rescatar como puntos clave la muerte de María, la hermana de Moisés, la murmuración que se dio en ese desierto y Moisés para darles agua, entonces golpea la piedra, la roca, y ahí desobedece a Dios él. Desobedece a Dios no de una manera directa, sino que él en Números capítulo 20, verso 11, él lo que hace en ese momento es no obedecer a Dios de la manera precisa. Eso es lo que vamos a estudiar nosotros hoy en el desierto de Sin, con Z. Y vamos a pasar de Sin a Fin en cuanto a la enseñanza. Vamos a pasar de cuando ellos estuvieron renegando en el desierto y Dios les da alimento, les da el maná. Dios viene y aún en medio de su murmuración, la gracia de Dios les da provisión. Pero cuando nosotros llegamos a este desierto de Fin, ya la, la enseñanza cambia totalmente. Ya Dios no va a ser tan tolerante como lo fue, sino que Dios va a demandar una obediencia precisa. De la manera que Él lo dice, así es como se va a cumplir. Los primeros pasos que ellos dieron cuando entraron a los desiertos, que fue por hambre, y el Señor responde con maná, responde con codornices, eso fue una enseñanza de dependencia del día a día. Pero en esta etapa final, pasando de los primeros meses a ya al final, en la etapa que estamos estudiando hoy, ya muy cerca de la tierra prometida, el pueblo se vuelve a quejar por agua como lo hizo en aquella vez, pero esta vez el que está fallando a la hora de aplicar la ley de Dios, mejor dicho, la instrucción de Dios, es Moisés. ¿Qué es lo que nos está enseñando este desierto o qué vamos a aprender en este desierto? Que Moisés, por ser el guía espiritual, por ser la persona que él puso al frente,
Cuando Dios le da una orden a Moisés de cómo tiene que hacer algo, Moisés tiene que acatarla de manera precisa. Tiene que ser una obediencia exacta. Ni siquiera solo no es una intención a obedecer, es una obediencia exacta. Porque en el primer desierto, lo que el Señor estaba formando era la dependencia. De hecho, lo que él dijo fue para probar si andaban bien en la ley o no. Y como les enseñé yo en la primera clase, cuando mencionamos este desierto de Sin, eh, no es porque Dios no sabía lo que había en esos corazones, es para que estas personas supieran lo que había en sus propios corazones. Y aún así, Dios les da provisión, el maná cae diariamente, eso tiene que hacerlo ellos, pero ellos desobedecen y no hacen de acuerdo a lo que Dios les está instruyendo, sino que ellos hacen como a ellos les parece. Pero aún así, en medio de esa desobediencia, en los comienzos que ellos tienen en el paso por los desiertos, el Señor continúa guiándolos paso a paso con Él. O sea, les empieza a mostrar cómo deben de confiar, cómo deben obedecer, cómo deben depender de Él. Es una especie como de entrenamiento, como cuando un papá le enseña a un niño pequeño cómo debe comer, cómo debe vestirse. Al principio está bien. Hay cosas que se deben, no. Hay cosas que se toleran cuando una persona está en los primeros pasos. Usted llega a un trabajo y lo están entrenando en ese trabajo y usted se puede equivocar, está en un periodo de aprendizaje, se puede equivocar y no hay problema. Le van a decir que vuelva a repetir la tarea o incluso si daña piezas, le van a decir que las corrija, que las repare o lo van a pasar por alto. Está contemplado dentro del presupuesto de una empresa el aprendizaje de los empleados cuando recién están comenzando. Pero ya cuando la persona tiene cierto tiempo de estar trabajando, ya tiene meses o años, una pieza que se le dañe se la van a cobrar o lo van a despedir. Esa es la etapa de inicio, esa es la etapa del primer desierto, donde el Señor está enseñándoles a caminar y ellos apenas están aprendiendo a confiar en Él. Cuando Él provee todo, ellos no necesitan controlar todo, porque Dios controla todo. Los deja descansar en Él, los deja descansar en su fidelidad y no les exige más más de lo que ellos pueden dar. No les va a pedir lo que ellos no pueden dar para ese momento al principio. Pero cuando se llega a fin Z, la obediencia debe ser precisa y especialmente si las personas ya tienen el conocimiento, el entendimiento y ya han sido formadas. No es lo mismo que venga a la clase una persona que recién el Señor llamó, recién se convirtió o tal vez tuvo del Señor una salvación hace 10 años, pero ha sido mal enseñado y entra a esta clase y comienza a aprender y hace preguntas y las preguntas que hace las hace tal vez casi que infantiles. Voy a decirle y que me hagan una pregunta como ¿y quién es Adán? O qué significa la persona de Adán o la persona de Eva y empiecen a hacer preguntas básicas porque apenas se están incorporando, tal vez ni siquiera tienen estudios avanzados en la Biblia. Entonces, la persona que pregunta esas cosas se le pasa por alto, porque está aprendiendo, porque está comenzando. Pero ya el que tiene años de estar preparándose, de estar estudiando, ya hay preguntas que no debería hacer. Eso es lo que Pablo le reclama a los corintios cuando él les dice que ya deberían de estar comiendo vianda, o sea, comida sólida y no lechita, pero que les tiene que estar dando leche porque no son capaces aún de comer vianda. Pero ¿por qué una persona que tiene tanto tiempo de estar estudiando no puede comer vianda? Si ustedes aquí se están reuniendo y están aprendiendo de la palabra del Señor y continúan siempre en el mismo nivel,
No es porque no se les ha enseñado, es porque no se han ocupado de aprender como corresponde. Tal vez toman la clase, no toman notas, no repasan los audios o no repasan la clase y se quedaron con lo que pudieron aprender y es muy difícil que una persona en una clase pueda memorizar las cosas, no las va a poder memorizar, ¿no? A menos que tenga una mente privilegiada, pero cuesta mucho. Según el sistema de aprendizaje, cuando uno escucha y solo escucha una enseñanza, puede aprender un 20%. Si uno escucha y escribe, puede aprender hasta un 50%. Y si uno escucha, escribe y puede ver imágenes, entonces va a aprender casi un 90%. Y si la persona, aparte de que escuchó, escribió, vio imágenes, se pone a enseñarle a otros lo que ha aprendido, lo pone en práctica, casi que se va a memorizar el 100% de la enseñanza porque la está poniendo en práctica. Eso funciona cuando estamos nosotros realmente interesados en lo que estamos haciendo y nos metemos de lleno, estamos concentrados en lo que estamos haciendo. Hoy en día, a mí me sorprende cómo los muchachos conocen tanto de superhéroes y los nombres de superhéroes y un montón de cosas de videojuegos, pero no saben nada de la Biblia. ¿Por qué? Porque se están sometiendo a un entrenamiento, a una enseñanza que les gusta, no les gusta lo de la Biblia. En el caso de los que están aquí, supongo yo, o creo que están aquí porque les gusta estudiar la palabra de Dios y como evidencia debería ser que cuando estamos dando una clase, las preguntas y los aportes que se hagan sean en conocimiento a lo ya estudiado, no a lo no estudiado, por supuesto. Bueno, Moisés es el líder. Dios le dio a él la tarea de instruirlos a ellos en cuanto a la ley. Él les había dado la ley. Se encuentran en el desierto de Sin, Z, y Dios le da una indicación a Moisés. Éxodo no, perdón, Números 20, verso 8. Le dice, toma la vara, reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a la vista de ellos. ¿Qué le está diciendo que tiene que hacer? Háblele a la peña, háblele a la piedra. Lo que tenía que decirle a la piedra era que debía de echar agua. En lugar de hacer esto, Moisés golpea la roca. En lugar de hablarle como Dios dijo, él golpea la roca para que salga agua. Esto causa un problema bastante serio para Moisés. Y en Números 20, verso 12, Dios le dice a Moisés, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, no meteréis esta congregación en la tierra prometida. ¿Qué es lo que está pasando aquí en este desierto de Zin? Con Z, y perdón que repita tanto lo de la Z, porque no quiero que quede claro lo que un desierto significa y lo que el otro significa. Aquí ya están en la etapa madura de Moisés en cuanto al trato, en cuanto a la formación. Entonces Dios le dice a Moisés, así es como tiene que hacer las cosas, de esta manera. Y de parte de Moisés debería de haber dado una obediencia detallada, no improvisada. Moisés actúa por la emoción, se enoja con el pueblo, no atiende la instrucción que Dios le dio, sino que se deja llevar por el impulso. Golpea la roca en Horeb. Lo pueden leer en Éxodo capítulo 17. Y Dios se enoja por eso. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando aquí es que la madurez espiritual que una persona debería de tener ante la reacción o ante la reacción o ante la acción en la cual se vea enfrentado, debería de ser según lo que ya ha aprendido por los desiertos que ha pasado. No solo se trata del resultado, no se trata de que haya salido agua, es que
el resultado sin obediencia a la manera en que Dios lo dice no es agradable a los ojos de Dios. Si usted es una persona que es creyente, se ha formado, ha entendido lo que Dios le ha indicado y Dios le ha enseñado que tenga completa dependencia en Él, como cuando lo vimos en el desierto de Chur ante las aguas de Mara, que confíe en Él en cuanto a la provisión, porque el Señor le dijo que no nos iba a faltar absolutamente nada, que nos iba a dar lo que necesitamos, no lo que queremos, lo que necesitamos. Y nosotros venimos y actuamos diciendo que confiamos en Dios, pero bajo nuestros argumentos, bajo nuestras estrategias. Entonces nos estamos viendo delante de Dios de una manera en la cual Él se va a molestar con nosotros y va a actuar como actuó con Moisés, porque ya deberíamos de estar aprendiendo a tener una obediencia precisa, no como a nosotros nos da la gana. Una cosa es un momento espiritual cuando se está comenzando en una instrucción que Dios viene y va a dar de su gracia en medio de la equivocación. Cuando la travesía nuestra está comenzando y el Señor dice, no guardes maná, el maná se va a pudrir y aún así Dios va a dar gracia. No es que Dios deje de dar gracia, pero es que Dios va a empezar a disciplinar en medio de esa gracia. Porque Dios comprende los errores, las equivocaciones, incluso los pecados en la inmadurez. Dios comprende que usted y yo nos equivoquemos, nos exaltemos, alguien nos hable con hostil y nosotros le respondamos hostil y le hablemos golpeado en medio de la inmadurez. Pero ya cuando estamos en cierto punto, que deberíamos estar cerca de la tierra prometida, que deberíamos de estar cerca de la conquista, Dios es específico y nos dice a nosotros cómo debemos de comportarnos o si no va a haber consecuencias al desobedecer lo que Él nos está diciendo. Porque la expectativa que Dios tiene en nosotros no solo es aprender a confiar y depender a diario de Él al principio, sino poderlo representar delante de las demás personas con reverencia a lo que Él dice y con exactitud a la hora de obedecer. Es una obediencia que debe ser precisa. Por eso es que el Señor le reclamó eso también a través de Pablo a los Corintios. Ustedes ya deberían de estar enseñando, porque cuando Dios nos demanda algo, nosotros tenemos que poner en práctica las cosas tal y cual Él nos las está instruyendo. Hay muchas cosas en las que nosotros como creyentes fallamos, muchas maneras. Y una de las principales maneras a los creyentes que se supone deberían estar maduros es el no ser precisos en la obediencia. Yo no sé si ustedes cocinan. Cuando usted cocina, usted tiene que ser preciso en la sal que le pone a la comida. Si usted se pasa de sal, puede echar a perder la comida. Y si no le pone suficiente sal, entonces la comida va a saber insípida. Necesita ser precisos, tiene que ser exacto en la cantidad de sal que se necesita para cocinar. Bueno, nosotros en cuanto a la forma de representar a Dios, tenemos que ser precisos, tenemos que ser exactos. Una vez que nosotros estamos metidos en esto. Yo les contaba a ustedes, no sé si fue en la iglesia o acá, les contaba a ustedes que una señora pasaba por mi casa, o pasa todavía por mi casa, y nosotros tenemos una reja que da hacia la calle, un portón que está, se puede ver desde afuera, y la perrita salía al corredor, la señora pasaba con un perro grande, pasaba y cruzaba directamente al frente, y cuando veía a la perrita se devolvía y le ponía el perro al frente. La perrita se enojaba y empezaba a ladrar y ladrar y ladrar. Se ponía histérica, mi esposa la tomaba, la llevaba alzada hacia adentro y cerraba la puerta.
Y la señora hacía eso constantemente. Pasaba y provocaba, pasaba y provocaba, semana tras semana, días tras día y semana tras semana. Cuando en una de esas yo estoy sentado y estoy viendo hacia afuera y la veo donde pasa, la perrita no estaba afuera. Ella pasa y sigue recto porque no estaba la perrita afuera. Pero la perrita sale y entonces ya se devuelve y le pone el perro al frente. Yo me enojé en ese momento, yo actué con las emociones y le dije, usted no tiene que hacer eso, usted viene a provocar, ya vino y se exaltó y me dijo, yo hago lo que a mí me dé la gana, me paro donde que me dé la gana. Él igual con que así es, entonces vamos a ver si es cierto que puede eso, porque yo no, pues no iba a actuar en mi humanidad, pero iba a actuar a través de, para eso existen las leyes. Pero yo me enojé y le levanté la voz. Yo no digo palabras soeces, no, yo no tengo en mi chip eso de palabras malas, pero sí levanté la voz. Mi esposa sale, toma la perrita y se la lleva para adentro. Como ella hace. Yo sí me exalté mucho. Pero pasada la emoción, pasada la exaltación que tuve, yo pensé en el vecino. El vecino del lado de nosotros es un señor y una señora que ni se oyen ni chistan, son personas sumamente educadas, súper decentes, prácticamente como si no existieran, ni se oyen. Pensé en él y en el testimonio que le estaba dando. Al día siguiente yo me levanté, lo escuché al señor afuera y salí y lo llamé y le dije, don fulano, quiero pedirle perdón a usted, pedirle perdón a su esposa por mi exaltación el exabruto del día de ayer. Él me dice, no, sé tranquilo y nosotros hemos visto que esta señora los provoca mucho y de ahí cualquiera llega el momento en que se exalta. No, le digo yo, no, no, no. De verdad, perdóneme, ya le pedí perdón a Dios y perdóneme usted porque no fui de buen testimonio. Aunque ella me provoque, yo no tengo que actuar así. Yo debo de actuar controlando mis emociones. Para eso Dios me dio un espíritu de dominio propio y yo debo de dominar mis emociones. Porque lo que yo estoy dejando es un mal testimonio. La cosa es que él insistió en que, pues yo tenía razón de haber actuado así y yo sé que no, delante de Dios no es así. Entonces eso es lo que el Señor nos enseña a nosotros, que el Señor no busca que usted muestre sus emociones ni saque resultados por las emociones. Usted y yo podríamos ser que como creyentes vengamos y tengamos un conflicto con otra persona, levantemos la voz, incluso podamos arreglar esto de una manera bastante drástica, media agresiva, violenta, y se resuelva porque dicen, ay no, este hombre se volvió loco. Pero Dios no quiere que actuemos así. Dios quiere que actuemos con un corazón obediente y atento a lo que Él nos está diciendo. El Señor dice, como lo registra Juan en el capítulo 14, verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Lo mismo que me pasó a mí. Yo debía de haber guardado el mandamiento. ¿Y cuáles son los mandamientos? Pase por alto la ofensa. Dice el Señor que cuando nosotros nos airemos, dice, airados, pero no pequéis. O sea, que nos enojemos, pero no pequemos. Yo me puedo enojar, pero no debo de dejar que ese enojo me domine, porque si no, entonces estoy desobedeciendo al Señor porque mi emoción es la que brilla, la que sale y no la guía del Espíritu Santo. Así que cuando nosotros comenzamos en el desierto, comenzamos aprendiendo a caminar, ¿sí? El Señor nos enseña a caminar, el Señor nos enseña por dónde ir y nosotros podemos ir creciendo poquito a poco. Pero cuando ya llegamos a fin, ya el Señor nos dice que caminemos en línea recta y que le prestemos atención a cada detalle. Al principio el Señor nos permite equivocarnos sin ser descalificados, al principio, pero al final el Señor nos descalifica porque tenemos un testimonio hacia los demás y debemos de ser fieles a lo que nosotros decimos que somos, porque eso tiene un peso. Eso es algo que el Señor
nos pone a nosotros como demanda del testimonio, dice el Señor, especialmente en la conducta de iglesia, hablando de este desierto de Zin. Ejemplo, si usted tiene un hermano, una hermana en la iglesia y no le habla, se enojó porque le quedó debiendo plata o porque le quedó mal con algún artículo o porque llegó tarde o por cualquier cosa. Pero somos hermanos dentro de la iglesia y llegamos a la iglesia y no podemos adorar a Dios o adoramos a Dios sin hablarle al hermano, estamos actuando con las emociones, no como el Señor nos dice que actuemos. Entonces eso es una falta de respeto hacia Dios, una desobediencia hacia Dios y un mal testimonio a los que nos están viendo. Entonces el Señor lo que nos dice a nosotros en esta forma de enseñar, como hoy o en esta enseñanza de hoy, que nosotros no solo veamos las cosas de manera general, sino que veamos los pequeños detalles, lo que está afectando a nuestras vidas. Cuando yo comienzo el aprendizaje, yo comienzo que Dios me sostiene. Yo aprendo que Dios me sostiene. Yo aprendo que Dios me va a dar lo que necesito, que dependo totalmente de Él, pero cuando llego a fin, debo de aprender que yo lo estoy representando a Él. Y yo no voy a entrar a la tierra prometida si solamente creo. Yo entro a la tierra prometida si yo obedezco. Esa es la clave de todo. Cuando, cuando Moisés golpea la roca, en vez de hablarle, en vez de obedecer a Dios de la manera que él le dijo sin alteraciones, eso lo consideró Dios como incredulidad. Lo que Moisés hizo lo consideró como incredulidad. Y tal vez alguien diga, pero ¿por qué? Porque él no está creyendo que Dios puede formar ese corazón, esos corazones. Cuando yo me exalto y contesto a través de mis emociones, yo no estoy confiando en que Dios pueda cambiar a esa persona, pueda intervenir en esa persona, no para que la dañe o la castigue, al contrario, para que la arrastre hacia Él a través de mi testimonio, de cómo yo me conduzco. Y en lugar de ser un testimonio de Cristo, me vuelvo un estorbo. Porque otro día ya quisiera yo darle a la señora un mensaje del Señor y no lo va a atender. No lo va a atender, sí, si usted es un loco como cualquier otro, un iracundo como cualquier otro. Claro, ese tipo de desobediencias a lo que Dios nos dice a nosotros de manera precisa que debemos de actuar, que debemos de obedecer esas instrucciones de manera exacta, hace que nos veamos o nos pongamos delante de Dios en una situación de juicio. La otra semana vamos a estudiar el desierto, otro de los desiertos, pero quiero ver si podemos ir cerrando esto para que podamos hablar alrededor de este tema. El desierto de Zin, Z, el desierto de Zin, yo lo puedo comparar con esto, o lo podemos analizar desde esta línea. Vamos a imaginarnos en varias áreas. Hablemos en áreas de resolver problemas económicos. Aquella persona que Dios le permite pagar las cuentas, tarjetas de crédito, salir de deudas. Se pueden salir de deudas de dos maneras: que logre pagarlas todas o que le quiten las cosas y ya no deba aunque no tenga cosas. Aunque haya perdido las cosas, entonces estamos libres de deudas porque ya no tienen que quitarnos ni tienen que cobrarnos. Cualquiera de las dos cosas es una salida. Pero que yo resulta que me vuelvo a meter nuevamente en el sistema que resolvía antes, a endeudarme para resolver mis problemas, eso no es una obediencia precisa, porque ya Dios me dijo que esa no es la forma en que se hacen las cosas. O
Vamos a imaginarnos que nosotros tenemos en el trabajo un compañero que nos está fastidiando la vida, nos ataca constantemente y antes yo resolvía con ese compañero atacándolo de la misma manera, resolviendo de la misma manera y en un momento determinado me despidieron de ese trabajo y tuve que irme a otro trabajo. El señor viene y ya me sacó de SIN y me da otro trabajo. Cuando llego al otro trabajo empiezo a tener problemas con otra persona y esa persona conmigo y vuelvo a reaccionar igual. Eso es devolverme en el camino y no haber aprendido que debo de conducirme de una manera diferente. Debo de irme a los supervisores y decirles, me está pasando esto para que haya una confrontación y un careo decente, un careo respetuoso que represente a Cristo en ese lugar. Cuando Moisés golpea la roca, lo que todos están viendo es un hombre airado e iracundo y no están viendo a la persona que debería estar representando a Cristo, que debería estar representando la gracia, que debería estar representando la misericordia, sino que están viendo otro iracundo más. ¿Cómo resuelve? ¿Cómo resuelve usted ahora las cosas? ¿Cuánto tiempo tiene de estar estudiando la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo tiene de estar aprendiendo de la dependencia en el Señor? ¿Cuánto tiempo tiene de estar aprendiendo que Dios es un Dios de milagros? Que Dios va a darnos a nosotros lo que necesitamos, aunque no nos dé lo que queremos. ¿Cuánto tiempo tiene? Y resulta que mañana tiene un problema, ¿cómo lo enfrenta? Llorando, pegando gritos, histérico, un ataque de ansiedad. ¿Cómo lo enfrenta? O llega delante del Señor y Señor, dame paz si esto se puede resolver. Dame paz porque me lo vas a resolver. Y si no se puede resolver, Señor, dame paz para aceptar lo que me estás dando, porque nosotros podemos vernos en situaciones que no se van a poder resolver y debemos de enfrentarlas de una manera en la cual nosotros seamos también coherentes con lo que decimos que somos en Dios. Si Dios es soberano, si Dios para nosotros es el que tiene el control absoluto de todo, entonces, Señor, dame paz. ¿Cómo voy a enfrentar esto? A mí me sorprende la forma en que nosotros actuamos, porque nosotros decimos que se haga la voluntad de Dios, que ese Dios se glorifique en esto. Voy a poner un ejemplo. Digamos que necesitamos conseguir un trabajo. Entonces vamos y presentamos el currículum y vamos a una entrevista para ese trabajo, nos llaman a la entrevista y nosotros vamos hacia allá y le decimos a la familia, oren para que Dios se glorifique en esta entrevista que yo voy a hacer o que me van a hacer. Lo que yo creo es que Dios se va a glorificar si me dan el trabajo. Eso es lo que yo creo, que Dios se va a glorificar si me dan el trabajo. Eso es lo que yo entiendo por glorificación a Dios. Entonces yo llego a la entrevista, me entrevistan y me dicen, no me llame, nosotros lo llamamos y no me dan el trabajo. ¿Quién dice que Dios no se está glorificando en que no me den el trabajo? ¿Quién dice que Dios no se glorifica cuando yo tengo una enfermedad? ¿Quién dice que Dios no se glorifica cuando estoy pasando por dificultades? Dios se glorifica en todo porque Él se glorifica a sí mismo. Él se glorifica a sí mismo porque lo que Él nos permite pasar a nosotros, los desiertos por los cuales nos permite pasar es para que haya madurez, para que nos preguntemos a nosotros mismos dónde estamos fallando y qué tenemos que corregir en el camino. Y Él se glorifica cuando nuestro corazón va cambiando. Pero nosotros creemos que Él se glorifica solo cuando Él responde según nuestros deseos. Nos vuelve a pasar lo mismo, volvemos a pasar por un escenario similar y tenemos dos formas de ver las cosas. Podemos decir, voy a ir a otra entrevista a ver si Dios se glorifica pensando que me den el trabajo, o puedo decir, voy a ir a otra entrevista y que sea lo que Dios quiera para mí. Literalmente aceptar lo que Dios quiera. Me den o no me den el trabajo, Señor, tu nombre sea glorificado. ¿O no fue lo que dijeron los amigos de Daniel? Los amigos de Daniel se encuentran delante del rey
que había levantado una estatua enorme y ellos tenían que arrodillarse cuando escucharan los címbalos y todos los sonidos delante de la estatua. Le dicen a él que Sadrach, Mesach y Abednego, amigos de Daniel, este nombre cambiado a Babilonio, no se están arrodillando. El rey llega a donde ellos y le dice que qué es lo que están haciendo, que por qué no se están arrodillando delante de él, que si no entonces los va a echar al horno de fuego. Y ellos le dicen algo: el Dios al cual nosotros servimos nos puede librar de esto. Y si no, o sea, Él nos puede librar. Y si no, no nos arrodillaremos delante de ti, oh rey. Ellos estaban claros que el Señor es Dios, se glorifica y su voluntad se está haciendo, sea que el rey los liberara o sea que el rey los matara. Al final de cuentas, Dios se está siendo glorificado. Sea uno o sea lo otro. Porque nosotros no entendemos el escenario completo, no lo entendemos, solo Dios lo entiende. Porque Dios tiene todo para ver hacia adelante de nuestras vidas. Dios sabe perfectamente lo que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Y Él no está viendo por dónde estamos pasando hoy, Él está viendo hacia dónde nos lleva. Entonces, decir que si Dios se glorifique en esto es como creer que la única forma en que Dios se glorifique es cuando las cosas me salen como yo quiero. Y Dios se va a glorificar de cualquier manera, viva o muera, en escasez o en la abundancia, en la salud o en la enfermedad, en la tristeza o en la alegría. Dios se va a glorificar. Entonces, ¿cómo voy a reaccionar yo cuando estoy en fin con Z? Voy a reaccionar como reaccionaba al principio, creyendo que Dios es mi Dios y mi soberano y digno de toda gloria cuando las cosas me salen bien, o entendiendo que Dios es mi rey y mi soberano, aunque las cosas no salgan como yo quiero. Sigue siendo mi Dios y sigue siendo digno de ser adorado y digno de ser alabado. Cuando aprendemos eso, mis hermanos y mis hermanas, entonces nosotros podemos estar listos para entrar a la tierra de conquista. Podemos estar listos para entrar a la tierra donde no es salvación, sino empezar a conquistar lo que nosotros estamos siendo formados por el Espíritu Santo. ¿Por qué razón Caleb y Josué lograron entrar a la tierra prometida? Los únicos adultos que entraron, porque los que llegaron a entrar después de este paso, que tuvieron que empezar a vagar a partir de este desierto, tuvieron que vagar durante 40 años. Y Moisés sabía que no podía entrar él, porque Dios le dijo que no iba a entrar por la forma en que se había conducido, porque él tenía que tener una obediencia precisa, exacta a lo que Dios decía. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, ¿por qué solo Caleb y Josué pudieron entrar? Porque ellos le dijeron al pueblo: ya Dios nos entregó a esa gente, solo vayamos y conquistémosla. Dios nos dice a nosotros cómo quiere las cosas y de manera precisa. Cuando Él nos habla a nosotros de congregarnos, Él no está diciendo que seamos cristianos de perillas, aunque nosotros creamos que eso está bien. Y cuando digo que eso está bien, no significa que esté mal que usted escuche una prédica, pero que eso no es lo que Dios está pidiendo para que quedemos contentos y satisfechos que estamos agradando a Dios. Él dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Escuche una prédica, escuche mensajes si quiere, pero no deje de congregarse. Esa es obediencia precisa. Esa es una obediencia exacta. Y si Dios está pidiendo que sea así, así se debe de hacer. Y si usted es una persona madura, si es una persona que ha sido enseñada, si es una persona que entiende lo que es para Dios, sus fiestas, sus días de reposo, y que de manera precisa Él está diciendo cuándo, cómo y dónde, está diciendo las fechas, como el Yom Teruah, ahí es donde yo nací y en esa fecha es cuando yo voy a regresar. El Señor nos está enseñando eso, es en esa fecha, es una fecha precisa, ahí es donde debe ser. Si el Señor dice que debemos de congregarnos y nos está diciendo el día, ese día debemos de congregarnos. No es por perilla, no es como a mí se me ocurra, no es que me voy a reunir con mis hermanos en la casa
Me refiero a mis hermanos de sangre o mi esposa, y ya eso es congregarse. No, congregarse es ir al templo, sacar el tiempo, dedicar mi tiempo y ir a congregarme como el Señor me lo está demandando de manera precisa. Si el Señor me está diciendo a mí que yo debo de dedicarle tiempo, me estoy refiriendo a usted, papá, que usted tiene que dedicarle tiempo a esos hijos pequeñitos para que los forme en la palabra, usted no tiene que conformarse con lo que el pastor está enseñando. Y si usted va a una iglesia donde tienen escuelita dominical, no se debe de conformar con lo que están enseñando ahí. Usted tiene una obligación precisa delante de Dios de enseñar y formar a sus hijos en el Evangelio. No le está diciendo que no hay problema, confórmese con lo que recibieron en la iglesia o confórmese con haber asistido. No, usted debe y está obligado de manera precisa a sacar un tiempo para sus hijos. Para eso, por lo menos mientras son pequeños y están en su casa. Y así, mis hermanos y mis hermanas, Dios nos va dando a nosotros órdenes precisas que no deben de variarse. Que si alguien nos provoca y nuestro temperamento se siente irritado, el Señor nos da una instrucción precisa. Airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis es no levante el tono de voz, no hable las cosas de manera que trate de atacar a esa persona. Usted está enojado, sí, está bien, enójese, pero no peque. No le está diciendo que no se enoje. En ningún momento Dios no dice que no se enoje. Le está diciendo enójese, pero no peque. Y así cada una de las instrucciones que el Señor nos da. Pase por alto la ofensa. Perdónense unos a otros como yo los he perdonado. Ame a su esposa como yo amo a la iglesia. Cuide de sus hijos porque el que no cuida de su casa y no vela por su casa, estoy hablando en la parte material, en la parte económica, el que no vela por su casa le será contado por pecado. Obedezca a sus padres, honra a su papá y a su mamá, que es el primer mandamiento con promesa. A la esposa, sujétese a su marido. Al esposo, ame a su esposa. Son instrucciones precisas. Ah, no, 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 yo no me sujeto porque este hombre me saca de quicio. No, no, no le está pidiendo eso, le está diciendo que se sujete, listo. No le está diciendo que usted empiece a determinar si lo hace o no lo hace, le está diciendo que lo haga y Dios se va a encargar de eso, de ese individuo. Y a usted le está diciendo, ame a su esposa. Ah, no, pero es que alega demasiado. No le está Dios preguntando eso, le dice que la ame, que la cuide. Y eso es lo que tiene que hacer y hay que hacerlo de manera precisa. Ah, no, es que yo a mi papá, ¿por qué lo voy a obedecer si mi papá es un anticucho? No, 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 eso no le está preguntando Dios. Le está diciendo, obedezca a sus padres de manera precisa. Eso que pasó en el desierto de Zin con Moisés, cuando él falló, lo que Dios le demandó a él fue algo muy serio porque le pidió o le siguió ordenando, no lo descalificó como líder, sino que siguiera durante todo ese tiempo, durante todos esos años, guiando al pueblo, pero no iba a entrar. No va a entrar. Moisés le dijo a Dios que lo dejara entrar. Y él fue claro cuando dice, Dios me dijo, no me hables más de este asunto. Porque Dios había determinado, termine, guía al pueblo, llega hasta la orilla y de ahí que siga Josué, pero usted no entra. Usted no entra porque usted no me obedeció a mí de manera precisa y usted era la persona madura que tenía que guiar a los inmaduros. Si usted es la persona madura en la congregación, si usted es la persona madura en su casa, debe guiar a los inmaduros, a los más chiquiticos. Estoy hablando no chiquititos en edad, sino chiquititos en la fe. Hay que guiarlos. No puede uno venir y pedirle al otro lo que todavía Dios no le ha enseñado. Si yo lo he aprendido, yo debo de aplicarlo y debo de tener paciencia de lo que Dios le está enseñando a la otra persona. Pablo en un instante cayó
delante del Señor, quedó ciego y cambió su vida en un instante. Pero Pedro le tomó más tiempo. Dos hombres de Dios, uno le tomó más tiempo y al otro fue más rápido. Son temperamentos diferentes, son personas diferentes. Mientras que unos llegan a la madurez más rápido, otros les cuesta un poco más. Entonces, al que llega a la madurez más rápido, Dios le dice, ok, ahora sí ponga en práctica lo que le he enseñado de manera precisa. Espero haber sido claro con el desierto de Sin. Vamos a estudiar la otra semana el desierto déjeme ver, ya les voy a decir cuál. Estamos dejando para lo último el desierto de Sinaí, eso lo estamos dejando para después. Nos va a faltar estudiar el desierto de Etam, donde hay una prueba a la dirección divina. Eso es cuando la columna de la nube y la columna de fuego están guiando al pueblo. Vamos a estudiar el desierto del monte Oreb. Esa es la prueba de santidad y compromiso. Es cuando ellos adoran el becerro en ese desierto y entonces Dios hace que los levitas maten un grupo de personas. Vamos a estudiar el desierto de Moab, que es la prueba, ya la última oportunidad, cuando Israel cae en idolatría con las hijas de Moab. Y entonces, al final de cuentas, Dios viene y les pone un destino, un sello de destino a los rebeldes, donde le dice que solo Josué y solo Caleb tienen que entrar. Cada uno de los desiertos, mis hermanos y mis hermanas, tiene una lección clave. Cada uno, todos. Pero todos los desiertos nos preparan a nosotros para la conquista, todos. Así que les dejo una reflexión para que se pregunten cuál de los desiertos está transitando hoy. ¿Se está preparando usted realmente para la conquista o no se está preparando? ¿En cuál desierto está transitando? Ya con este tenemos el cuarto desierto, nos faltan los que mencioné. Y después entraremos a la tierra prometida para ver qué significa la conquista dentro de la tierra prometida. Cada uno de los pueblos que Josué le toca conquistar y dónde se equivoca con Josué cuando no atiende a Dios de manera precisa, como lo hizo Moisés, y deja un problema para Israel hasta el día de hoy, hasta la fecha, hasta el día de hoy. Así que mis hermanos y mis hermanas, cierro la clase de hoy. Voy a dejar de grabar y a los que están en YouTube les digo que sigan las enseñanzas en mi canal José Garmendia o solo Jesús. Y ahí está la lista de los desiertos para que los estudien. Y les invito a compartir, cuando subo al canal, les invito a compartir las enseñanzas, porque eso permite que se le recomiende a otras personas. Cuando usted entra al canal, le da me gusta y lo comparte con otras personas, lo pone a reproducir, eso le da, eh, hace que YouTube se lo recomiende a otras personas y así otras personas puedan aprender, más gente puede aprender. Así que muchas gracias por estar acá. No se vayan los que están acá porque entramos al tiempo de charla. Dejo de grabar en este momento